Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema coordenada cartesiana a polar y viceversa. Para esto lo que vamos a hacer primero es dibujar el plano cartesiano. Vamos a hacerlo. Tenemos aquí dibujado el plano, recordando que este tiene 4 cuadrantes y se dibujan o se escriben de derecha a izquierda. Y cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces, para tener una coordenada cartesiana, vamos a tener un punto en X y Y. Y para tener una coordenada polar, vamos a tener ese punto de esta manera. La magnitud del vector y su ángulo director. Vamos a poner el punto. El ejemplo es el siguiente. Suponiendo que X tiene 3 metros y Y 4, vamos a encontrar ese punto sobre el plano. Entonces, vamos a dibujar 3 puntos sobre X y 4 puntos sobre Y. Y justamente en donde se cruzan ambos, desde el inicio hasta donde está el cruce, vamos a anotar el vector. Ahí está. Y también tenemos el ángulo en el cual va a estar dirigido. Y la pregunta sería, ¿cuál es la magnitud del vector R? ¿Y cuál es el ángulo en el cual está dirigido ese vector? ¿Ok? Procedamos a hacerlo. Bien, recuerdo el teorema de Pitágoras. Sabemos que de un triángulo rectángulo la suma de los catetos a cuadrada más b cuadrada es igual a la hipotenusa. Dicho en otras palabras, x cuadrada más y cuadrada es igual, en este caso, a el radio vector. Si despejamos el exponente del radio vector, nos quedaría de la siguiente forma. X cuadrada más y cuadrada raíz de r. Entonces, como ya tengo los datos para x y y, voy a calcular entonces la magnitud de r. 3 metros al cuadrado más 4 metros al cuadrado nos va a dar la raíz de 25. Y esto es igual a 5 metros. Ya tengo la magnitud de r. Ahora me falta calcular o averiguar cuál es el ángulo en el cual está dirigido mi vector unitario. Sabemos que la función trigonométrica tangente es igual de cualquier ángulo al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, por aquí tengo que la tangente de ese ángulo, si lo despejamos, va a ser igual al cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a ponerlo aquí de esta manera. Entonces, el cateto opuesto, si nosotros llevamos este vector hacia X, nos vamos a dar cuenta justamente que el cateto opuesto es el lado que está en Y.
Y el cateto adyacente, pues es el lado que está hacia X. Y procedemos a anotar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar al ángulo. Y sería de la siguiente manera. Tangente a la menos 1 de y sobre x es igual. Y es el valor de 4 y x 3. Entonces vamos a encontrar el ángulo de ese vector. Bien, pues nos da un valor igual a 53 grados 13 minutos. Y así es como yo obtengo la coordenada polar. Entonces la voy a escribir. Mi coordenada polar su resultado sería que la magnitud de R igual a 5 metros, que eso fue lo que obtuve, y el ángulo en el cual está dirigido es 53 grados 13 minutos. Así es como estaría escrita mi coordenada polar. Vamos a seguir haciéndolo, pero a la inversa. Quiere decir que ahora vamos a tener un punto polar, que en este caso vamos a hacerlo con el mismo ejemplo. Nuestro punto polar R y la dirección del radio vector. Entonces, nuestra coordenada cartesiana va a estar en el punto X, Y. Ponemos el dato que encontramos anteriormente. Para R son 5 metros y el ángulo dirigido fue de 53 grados 13 minutos. Y vamos a encontrar ahora los valores de XY. Bien, sabemos las funciones trigonométricas, coseno del ángulo y seno del ángulo. Para un triángulo rectángulo, la función coseno depende del cateto adyacente o bien A y su correspondiente hipotenusa R. En este caso, el radio vector. Colocamos la nomenclatura que nosotros estamos utilizando. A es X y R es el radio vector. Entonces, despejamos a X. Como R está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces, lo escribimos. R que multiplica la función trigonométrica coseno del ángulo. Y lo mismo vamos a hacer para la función trigonométrica seno. Sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este es el opuesto al ángulo. Y la hipotenusa pues es el cateto más largo. Procedemos nosotros a hacer la misma anotación, sabiendo que B es y R es el radio vector. Entonces, despejamos el punto que queremos calcular, Y.
R está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Pero ahora con la función trigonométrica seno. Y anotamos la magnitud de R. R nos dio un valor, o tenemos el valor de 5 metros, y el coseno del ángulo al cual está dirigido ese vector son 53 grados 13 minutos. Y entonces, haciendo el cálculo, tengo que para X es igual a 3 metros. Lo mismo voy a hacer para Y. Voy a colocar la magnitud de Y, sabiendo primero que el radio vector son 5 metros, que multiplica al seno del ángulo. Es el mismo ángulo, por cierto. Y obtengo la magnitud de Y. En este caso me da de 3.99 metros. Quiere decir que este valor es muy cercano a 4. Por lo tanto, mi coordenada cartesiana en X, Y es igual a 3, 3 metros, 4 metros. Y así es como obtengo de esta manera ambos sistemas. Esto sería todo, chicos. Que pasen buen día.